Bienvenidas chicas, gusto de verlas hoy. Vamos a tener una charla nueva en micelio vibratorio. Nuestro mayor fundamento y pasión es compartir lo que somos como humanos, como seres y como vehículos de la transformación también y la creación de nuestra vida. Entonces, así que bienvenidas. Bueno, hoy vamos a tomar de vuelta el tema de emociones y vamos a arrancar con Nancy. Nancy nos va a contar un poco desde los aspectos más de la neurociencia, lo biológico, cómo podemos comprender esta parte y ahí vamos a empezar a desglosar el tema. Comienza cuando quieras. Hola chicos, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos de nuevo. Bueno, a mí lo que me gustaría primero es como definir un poco, ¿verdad? ¿Qué son las emociones desde la biología, cómo las interpretamos? Y si bien vamos a hablar de que son básicamente mecanismos de supervivencia automáticos, porque nos preparan para salvarnos de alguna situación. Lo primero que me gustaría decir es que son respuestas fisiológicas automáticas que emite el cuerpo ante ciertos estímulos que pueden ser externos o que pueden ser internos. Por ejemplo, un estímulo externo, si alguien me da un abrazo, me dice algo lindo, si me da un beso, o si veo una serpiente, o si me veo que estoy en una situación que me da miedo. Pero también tengo señales que son internas, que están manejadas por los pensamientos. Entonces ahí me gustaría como hacer una distinción, que tengo dos tipos de estímulos que me están llegando, los externos y los internos. Y que eso causa un efecto en el cuerpo donde me activa respuestas tanto a nivel del sistema nervioso, si la emoción, si el estímulo que me está llegando no es placentero, me activa el sistema nervioso simpático, es decir, que me empieza a preparar para la defensa, para la huida, donde va a tener una repercusión en el sistema endocrino con producción de hormonas que va a acompañar a esa huida, por ejemplo, un aumento de adrenalina o de cortisol. Y a su vez va a tener una repercusión en el cerebro, en distintas áreas del cerebro. Me va a activar primero la amígdala, que es el centro de procesamiento de las emociones, especialmente todas las emociones que tengan que ver con el miedo. Por otro lado, me va a activar en el hipotálamo todas las respuestas fisiológicas que me preparan para ese aumento de hormonas cortisol, por ejemplo, que mi corazón empiece a latir más fuerte, que me empiecen a sudar las manos, es decir, me prepara de tal manera que yo esté lista para correr, para huir de esa situación. Y por otro lado, cuando yo tengo una emoción que me produce, un estímulo, perdón, que me produce placer, como puede ser un beso, un abrazo, una palabra bonita, me activa toda otra respuesta fisiológica para que yo me siente en ese lugar de disfrute, de felicidad, de placer. Entonces, en vez de activarme mi sistema para la huida, me prepara para el otro lado. Me activa mi sistema parasimpático con la activación del nervio vago, le dice a la amígdala que esté calmado, que no hay nada de qué preocuparse, y empieza a preparar mi organismo a producir todas las hormonas de felicidad o de placer, como son la serotonina, la oxitocina, la dopamina. Entonces, a mí me gusta pensar cuando hablamos emo- de estímulos internos, que los pensamientos por lo general son como bastante rumiantes y como que nos molestan y que no es muy común que siempre tengamos pensamientos más placenteros. Por lo general siempre pensamos en algo que nos está jorobando. Entonces, siendo conscientes de estos, de todos los mecanismos que se están activando, o para producir cortisol y para estar en estado de alerta constante, o para producir serotonina, oxitocina y estar en un estado de felicidad y de plenitud, yo puedo tener la decisión de poder observar ese pensamiento y cambiar. Y yo lo puedo cambiar y lo puedo cambiar de forma automática y de forma
fácil, con un montón de herramientas que son de anclaje, que eran las que hablábamos la charla anterior, con respiración, con meditación, con música, con ejercicios, con caminatas. Es decir, que la clave estaría en tomar conciencia de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo y a partir de ahí poder revertir esa situación que se puede revertir y se puede revertir de forma automática. Entonces, si yo tendría que hacer como una conclusión o como una síntesis de qué son las emociones, podemos decir que son mecanismos de supervivencia automáticos Mm. y que están coordinados por el cuerpo y por el cerebro y que son los que nos permiten reaccionar de forma rápida y efectiva. Y que además, una vez que nosotros podemos sentir y que podemos interpretar de forma consciente, esa emoción se puede cambiar. Toda la respuesta fisiológica en el organismo se va a cambiar a necesidad o a voluntad de nosotros mismos. Mm. Cari, quiero preguntarte cómo ves vos este punto con respecto al entrenamiento de la atención para para el cambio que está diciendo Nancy. Bueno, yo voy a acoplar un poquito de lo que estaba tomando Nancy, en función de que nosotros tenemos muchos métodos, ¿no? De alguna manera de poder llevar la atención hacia nosotros. Y obviamente que nuestro cuerpo, como decíamos, es el registro primario que tenemos de lo que nos está sucediendo y luego, obviamente, el pensamiento que estamos teniendo sobre eso. O sea, por eso lo que aclaraba anteriormente era eso, ¿no? El primer registro es nuestro cuerpo. Y una vez que damos cuenta con eso, empezamos a ver cómo nos rumea la palabra, ¿no? En nuestra cabeza. Por eso también decimos que la palabra produce significados, porque nosotros comprendemos, esto es más de una mirada desde el coaching, que la palabra es generativa, ¿no? O sea, es generativa de acción, es generativa de resultados, inevitablemente. Entonces, desde, por ejemplo, la programación neurolingüística, nosotros podríamos utilizar técnicas como bien decía también Nancy, el anclaje, que es una de las técnicas, pero también reconstituir lo que son los marcos, los reencuadres de pensamiento. Entonces, si yo de repente tengo una ansiedad producida como efecto ante la emoción, yo puedo pensar, no sé, ejemplo, si estoy en un marco problema o en un marco objetivo. ¿Qué sería un marco Ujú. problema o un marco objetivo? Un marco problema es donde habitualmente nos posicionamos y ahí también tendríamos que ver un montón de lo cultural, de la experiencia, ¿no? que vamos viviendo, porque realmente somos seres experienciales. Y decir, bueno, si yo estoy plantado desde el marco problema, no voy a poder ver soluciones. Si me planto desde el marco soluciones o objetivos o estado deseado, porque es donde yo quiero llegar, a donde estoy queriendo llegar, mi mirada va a cambiar. O sea, mis preguntas en mi mundo interno van a cambiar. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que si querés? ¿Cómo podés conseguirlo? ¿Cuáles son los recursos que tenés disponibles? Entonces ahí empiezo a cambiar también el pensamiento, por lo cual baja y empieza a cambiar mi emoción. En programación neurolingüística hay un montón de marcos y reencuadres que hacen que la emoción la pueda eh, potenciar, ¿no? Pero para eso tengo que tener un registro de cómo estoy, de en dónde estoy plantado. Estoy plantado, como decía, en un marco problema, en un marco fracaso, en un marco imposibilidad. Bueno, entonces ponerme en lo que es un marco objetivo, ¿no? Por ejemplo, en lo que es programación neurolingüística, desde lo que es la psicología, de alguna manera nosotros podemos ver, que es un poco también, desde dónde viene el efecto de esa emoción. El efecto va a ser ansiedad, pero seguramente el afecto, que es el estado emocional primario que yo voy a tener, va a venir de algo que
tampoco pude satisfacer, ¿no es cierto? Y poder empezar a encontrar ese recurso, empezar a ver cuál es la necesidad primaria que yo tuve, ¿no? Nosotros decimos que somos seres sociales y nos satisfacemos socialmente. Y por lo general la mayoría de los problemas, aunque sea, como decíamos, en el mundo interno, porque la emoción es una respuesta fisiológica o biofisiológica de interna o externa, hay veces nuestros problemas están en nuestra cabeza y nos estamos peleando con todos nuestros vínculos, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, y estoy sola. Bueno, en poder empezar a ver desde dónde se trabaja eso, y entonces es como, ¿no? Es empezar a pensar, es como una secuelita, ¿no? Una cosa detrás de la otra. Lo que pasa es que nosotros hay veces nos terminamos instalando en el resultado final, en el caos, pero tenemos que ir para atrás, ¿no? Entonces, todas estas técnicas que nos posicionen en poder ir para atrás, este, pero para atrás en este sentido, no en el sentido de escarbar innecesariamente y sumergirme en el dolor, sino poder encontrar acá, ¿no? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy mirando? La parte posicional también, lógicamente, ¿no? Si yo estoy sentada y vos vas a ver una persona que está mirando hacia abajo, a la izquierda, por lo general va a estar en su mundo, a la derecha, por lo general va a estar en su mundo interno. Y vas a poderte dar cuenta que está elocubrando un pensamiento. O sea, vos ves una persona que está así, y no es lo mismo una persona que esté así. O sea, el posicionamiento corporal también es muy importante, genera, ¿no es cierto? De vuelta, es generativo, ¿no? Es generativo del estado deseado que quiero encontrar. Mm. Che, Cari, me parece interesante lo que estás planteando y tengo algunas preguntas sobre el encuadre que estás haciendo. ¿Cómo aprendemos a hacernos preguntas? Bueno, por eso es interesante ver cuál es mi mundo interno, qué es lo que me estoy diciendo, hacerme presente, ¿no? Esto, ¿cómo puedo yo, por empezar, hacerme cargo de lo que estoy pensando? Cuando la emoción se dispara, obviamente hay algo, por eso hay algo que me está pasando. El otro día lo hablábamos desde lo pulsional, ¿no es cierto? Si yo tengo hambre, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo hambre, y me quiero levantar e ir a comer, pero mi estructura psíquica está formada porque mi mamá y mi papá me dijeron o la sociedad me dijo que yo como a las 8, a las 2 de la tarde, a las 5 y a las 10 de la noche. Entonces yo estoy sentada acá en el escritorio y a las 10 de la mañana tengo un hambre porque resulta que me desayuné, pero bueno, no sé, desgasté más energía y desayuné poco y tengo hambre y me voy a ir a buscar a la heladera, pero mi mundo interno me va a decir, no, porque vos tenés que comer a a las 2 de la tarde, tu almuerzo es a las 2 de la tarde. ¿Qué me va a pasar? Yo voy a volver a a mi silla, digamos. Voy a empezar a tener un afecto positivo y ahí empieza a estar un estado emocional positivo o negativo. Entonces, empezar a registrar esto. Tengo un estado negativo o positivo, ¿no? ¿Qué hace uno? Se sienta en la silla y al rato, ¿qué nos empieza a pasar? Seguramente Empezamos a ver todo. te empezás a mover porque seguís, porque seguís con dolor, o hay veces, no sé si les pasa, empiezan a sentir, no sé, por ejemplo, olor a comida. O por ejemplo, sueñan o ven, no sé, che, me viene sanguchito a la cabeza. Eso lo que hace en nuestra psiquis es lo que genera o lo que produce es una nueva representación que es lo que realmente habilita, porque nosotros estamos construidos a partir de todo esto también. Entonces me habilita a esta representación. Entonces, pero ¿qué sigue pasando en nuestro cuerpo? Siguen quedando secuelas de eso que no, y acá estamos hablando del hambre, ¿no? Por ejemplo, un sanguchito. Imaginémonos cuando estamos hablando de algo más fuerte, que por lo general reprimimos. Mm, mm, mm. Entonces, ¿qué hago? Me sigo sentando y sigo teniendo un efecto. Entonces, me levanto y digo, bueno, una galletita no, un sándwich no, porque eso sería un almuerzo para mí, pero una galletita sí.
O un orejoncito, sí, lo que nosotros decimos ¿qué hacemos ahí? Cambiamos el objeto. Ahí ya pasamos de nuestro mundo interno, digamos, de nuestra psiquis, que estamos dándole otra representación, a un mundo al mundo externo. Cambiamos el Mm. objeto. ¿Qué nos pasa ahí? Ese objeto puede ser que nos salve, como en este caso, decir una galletita, pero ¿qué pasa cuando hablamos de otros temas de vuelta? Claro. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de cuántas historias de, por ejemplo, de homosexualidad hemos tenido de hombres que terminan casados con mujeres infelices toda la vida, ¿no? Por ejemplo, entre otras cosas, las adicciones. Eso es Mm. porque cambiamos justamente esto. Entonces, empezar a ser conscientes de ese pensamiento, de dónde viene, de dónde estoy construido también, de qué es lo que se me permite socialmente, culturalmente, lo que me dice, ahí nosotros decimos el super yo, ¿no? Todos los, el, 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 el- el estado digamos, moral, de alguna manera, ¿no? Que es lo que nos permite. Entonces, Mm. empezar a poder rever esto, ¿qué es lo que nos genera? Empezar a rever nuestros pensamientos. ¿Qué hubiese Mm. pasado si yo almorzaba a las 10 de la mañana? Porque ese día tengo un hambre voraz porque hice gimnasia, ¿no? ¿Quién? Cari, quiero andar en ese punto, me parece hiper interesante por lo siguiente. Primero, ¿cómo comentás vos que es adecuado, propicio, sería interesante mover el marco personal que tenemos? Porque a veces nos quedamos en uno y no nos movemos de ahí, es complicado ser flexible a la transformación y también aprender a decir, aprender a permitirme la superación y traspasar mis propios límites. Porque yo puedo decir, hoy no puedo correr, pero un paso me acerca más a eso. Entonces yo en vez de estar quedándome quieto todos los días, empiezo a trotar, empiezo a correr, empiezo a moverme y empiezo también con el cuerpo a romper los límites físicos, mentales, emocionales y todo. ¿Cómo lo observas a Bueno, eso? así ¿Cómo lo definís? primero nosotros estamos tenemos muy normalizado la naturalización, el deber ser, así es como. Mm. Primero, ¿no? Entonces, este ejemplo que vos acabas de hacer y que lo llamaste bien enmarcado, un marco, si yo ese marco lo cambio en una línea de tiempo, vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo he hecho, para los que no saben, corría, digo porque no estoy corriendo ahora, pero he hecho el cruce de los Andes y en su momento, varias veces, y en su momento, cuando empecé, si vos querés decir, yo quiero hacer el cruce de los Andes, mañana me voy a anotar en la carrera y voy a hacer el cruce de los Andes. ¿Qué me va a pasar? Adaptación. No, si no entrenás, no vas a llegar ni a la Ah, esquina. bueno, si no entrenás, claro. Si no entrenaste, si yo mañana me quiero anotar, lo más factible es que fracase. Y ese fracaso me va a producir de vuelta un Y una afecto, frustración. una frustración, que encima me voy a sentir mal. O sea, y me voy a machacar durante todo. Ahora, si yo pongamos el ejemplo, no cruzo, obviamente, o quedo destruido, ¿no? En el intento, y me produce una frustración, cuando yo analice esa frustración, vamos a poner el ejemplo este que, ¿no? Analice esa frustración, seguramente que si me pongo en el marco aprendizaje, ¿no? Otro marco, voy a decir, bueno, ¿en qué fallé? Y en que de repente tendría que haber entrenado. Bueno, buenísimo. Entonces voy a usar otro marco, que es el fragmentar. Bueno, ¿cómo logro el objetivo en pedacitos? Entonces, todo esto es a través del trabajo, ¿no? O sea, entonces, si yo pongo mi foco, ¿no? Si yo enfoco mi mirada simplemente al cruce y digo, quiero hacer el cruce, lo voy a hacer así de chiquitito. Pero si yo abro la línea de tiempo y digo, en vez de a hoy, lo voy a hacer en un año, ¿no? Que es acá el modo tiempo, la forma tiempo, el encuadre tiempo, entonces sí, en un año lo puedo lograr. Y lo fragmento. Entonces sí, ¿qué te pasa automáticamente? La emoción baja tu ritmo.
Y todo esto biológico que hablaba Nancy se calma o produce un efecto positivo, que es lo que nosotros buscamos. Nosotros siempre queremos salir del displacer, ¿no? O sea, buscamos el placer y todo lo que rompa esa homeostasis a mí me va a producir una aceleración emocional. Pero la emoción es una cosa, pero tenemos que ver, bueno, todo esto que estamos hablando, ¿no? Mm. Cari, déjame que te haga una pregunta ahí. Vos decís, todos queremos salir del displacer. Y vos sabés que yo siento muchas veces que la gente hasta encuentra placer en ese estado de displacer. Pero eso se llama, No todo el mundo bueno, quiere pero salir de ese estado porque genera exacto, eso es, y nosotros le decimos, busca estar ahí, porque porque es como una droga, sentirse víctima claro, nos da un lugar en la zona de confort muy cómodo. sí. Entonces es como... Es Pero que, Nancy, hay algo que también tiene que ver con lo tuyo. Y exacto, quiero que acote vos, Cari. Que eso genera también unas hormonas en la cual me acostumbro a esas hormonas y me sí, genera ese estado de placer, ¿entendés? Claro, y esa hay una respuesta adicción. fisiológica me mantiene como adicto a eso. Exacto, eso Sí. nosotros en psicología le decimos hay un goce ahí. Y en la Ujú. parte biológica, vos vas a decir, bueno, si esto le está produciendo, así como es adictiva X sustancia, esto es adictivo, es exactamente adictivo. Entonces, obviamente que estás ahí, por eso es ese loop. Y ahí podemos empezar a ver cuáles son todos los mecanismos de defensa que utilizamos para no salir de ese lugar, ¿no? Entonces, Bueno, una persona, como vos decís, de repente te va a decir, no, che, yo no puedo, no puedo hacer claro. cruce, no puedo, Resistencia. ¿entendés? Y está en una negación total, y está resistiendo, pero por otro lado está negando, tiene un mecanismo de defensa, de Bueno, negación. ahí sabes que me resulta interesante porque cuando yo pienso en, por ejemplo, en las diferencias entre la dopamina y la serotonina, que son las dos hormonas que me dan placer, la dopamina me crea una adicción porque yo necesito el placer inmediato, que es Ujú, lo que pasa cuando yo estoy con las pantallas, con el celular. Que a la larga llega a ser perjudicial, porque ujú. yo necesito esa respuesta y que cada vez yo tenga esa respuesta cada vez más rápido, más inmediata. Y me encanta compararla con la serotonina, que me da el placer a largo plazo, que me da la tranquilidad, que no me crea la adicción. Porque siempre que uno ha estudiado estas hormonas, voy a decir, bueno, la dopamina es una hormona que me da placer, el cortisol me da estrés, pero son tan adictivas una como la otra. Otra. Ujú. Mm. Sí, sí. Sí. Continuando un poco con el hilo, quiero hacerte una pregunta, Cari, que es para vos, ¿cómo observás el tema de qué es la fantasía? Y es la fantasía. Bueno, la fantasía es una forma de representar algo. Es una fantasía. Cuando hablamos el otro día, o no sé si lo hablamos acá, por ejemplo, los lugares que ocupamos en el sistema, lo hablamos con Nancy, ahora sí me acuerdo, que lo hablamos en la otra, en el encuentro no el anterior, el anterior del anterior, hablábamos de los lugares, ¿no? O sea, y es también, ¿no? Es muy interesante los posicionamientos que nos ponemos en los lugares en donde estamos. Por ejemplo, cuando yo estoy enfrente de alguien, siempre voy a ponerlo en mi fantasía, por eso es muy interesante ver cuando nos relacionamos con el otro, qué estamos mirando de esa otra persona, porque hay veces estamos proyectando nuestro mundo interno en esa persona y hay veces estamos poniéndolo en el lugar de alguien que nosotros tenemos en nuestra cabeza, por lo cual lo estamos poniendo en un rol, con sus funciones, de lo que nosotros esperamos, de nuestras expectativas, ¿no? Nosotros tenemos por lo general este ideal del yo y ese ideal del yo lo proyectamos inclusive en cualquiera. Entonces decimos que esa persona debe cumplir según esa función, por ejemplo, no sé, vamos a poner ejemplos de esposos, de antes y de ahora. Se supone que el esposo era una persona proveedora. Entonces,
esa persona vos lo ponés en función de proveedor. Hoy ese parámetro cambió, esa mirada cambió. Entonces, es interesante, todo eso de dónde es, como empezamos diciendo, la naturalización. ¿Era así? ¿Habitado en dónde? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Con qué personas? Ujú. ¿No? Todo eso es pensamiento. Lo comento, Cari, y voy a tirar como la otra parte del análisis, es este tema de la fantasía e ilusión, ¿no? ¿Por qué esto? Porque yo puedo tener una crisis también emocional, lo que sea, y entonces para disociar mi ser del dolor, yo imagino una situación de mi persona en otro estado, en otra cuestión, y no conecto con mi cuerpo. Entonces me separo en esa fantasía, en esa ilusión de la realidad física, que es lo que me está marcando la verdad, ¿no? Es lo que hablábamos de la galletita y el almuerzo. Yo me Ujú, siento y empiezo a hacer otra representación que me habilite, pero también ahí tengo que pensar qué es lo que me está habilitando esa nueva representación. Por eso nosotros decimos que en los lapsus, en los sueños, en las omisiones, ¿no? Hay un montón de mensaje implícito que nos está diciendo qué es lo que qué es lo que estamos viendo ahí, o qué es lo que no estamos viendo o no pudiendo ver. mm, 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 Entonces, ¿qué generamos? Ilusiones, porque necesitamos darle una forma. El tema es que esas ilusiones por lo general las llevamos afuera, ¿no? O nos mm. fracasan, o nos frustran. ¿Y la Claro. ilusión va de la mano de la expectativa? Es una forma de expectativa, Es una forma de expectativa. es una manera de expectativa, es una forma de poner algo ahí, de darle una Ujú, ujú, forma. Por eso, si yo me siento y empiezo a pensar en el olor a comida, estoy haciendo una representación nueva, una ujú, nueva forma de representarme esa imagen a la cual me es habilitada. Entonces, empiezo a poner, por eso es muy interesante ver, y es otro tema que es muy lindo para tratar, lo que son los roles, ¿no? O sea, porque cuando nosotros estamos frente a otro y a nosotros mismos, o sea, nosotros, ¿cuál es el rol y la función que estoy creyendo tener que me produce esta sensación, por ejemplo, de cumplimiento extremo a lo que dé? ¿No? ¿Cuál es esa expectativa que yo tengo de mí mismo? Que estoy ujú, depositando. Ahí, no me voy a acordar la transacción, la transacción, ¿no? Digamos, hay Verne, creo que es, eh, que habla justamente de los tipos de lugares. El esquema es el PAM, dice, ¿no? Porque cuando nosotros estamos hablando, y es muy interesante observarnos, si hablamos desde padre, desde adulto o desde niño. ¿Desde qué lugar estamos hablando? ¿Desde qué lado es esa forma en que nos estamos hablando? Cuando estamos hablando de, che, negrito, escuchame una cosa, me das un pedacito de pan. Bueno, está hablando un niño, está hablando el niño. Pero siempre que estamos en un vínculo, está esa transacción. ¿Cuál es ese? Se supone que una transacción sana es donde estamos hablando lineales, ¿no? De pares. O sea, estamos ujú, hablando de adulto a adulto, por ejemplo. Ahora, si vos me estás hablando de una forma de padre y yo de una forma de niño, bueno, ese tipo de vinculación va a ser diferente, ¿no? ujú, Eso en esta teoría, pero si hablamos desde otro lado, es interesante vernos y pensarnos desde qué lado estamos siendo, ¿no? sí. Eh, Eso ya lo vamos, me parece que está para un capítulo puntual. Cari, Gaby, yo quiero preguntarte, siguiendo la línea de Cari, entonces, en esta proyección, esta ilusión, ¿qué genera en el cuerpo, en el campo energético, en el físico, en los aspectos que vos veas, estos bloqueos a lo largo del tiempo y cómo los arrastramos y cómo lo ve y lo podemos superar, digamos? Em, lo que nos permite ver, lo que nos permite generar o lo que nos lleva a generar estas situaciones de fantasía que decíamos,
es que vemos lo que creemos, o sea, vemos lo que en nuestro interior nos permite ver nuestro sistema de creencias. Podemos tener, no sé, varias personas viendo una misma realidad y cada una va a ver lo que pueda ver, lo que sus creencias le permitan ver. Entonces, es muy importante poder ir analizándonos, autoanalizándonos, autoobservándonos, tener este ejercicio permanente de poder conocerme y saber cuál es mi sistema de creencias y por qué esto me hace primero tener estas reacciones, ¿no? Y después mantener estas fantasías o poder tener esta mirada que siempre tiene un sesgo, digamos. O sea, yo creo que es muy difícil o casi imposible tener una mirada 100% libre del sesgo personal de cada uno, ¿no? Y esto tanto desde lo que viene como un estímulo de afuera, como lo que sucede dentro mío tiene que ver con estas creencias que se han instalado a lo largo de nuestra vida a través de todas las experiencias que fuimos viviendo y que nos fueron dejando una información. Esto que decía Cari de que hay muchas emociones que son producto de la mente interpreta lo que está viendo desde un lugar de la información conocida anteriormente por lo que nos sucedió antes, ¿no? Y ahí arma su propia película, entonces no va a ser la misma reacción de una persona que ha tenido, no sé, que ha sufrido un hecho traumático de una persona que no lo ha sufrido con respecto a una situación que se le presente. A la persona que tuvo una experiencia anterior va a tener una reacción física, mental y emocional y hormonal muy diferente a una persona que no tuvo digamos, una experiencia traumática previa, ¿no? Entonces, es muy interesante poder ir observando qué es lo que interiormente nos hace, nos genera todas estas reacciones y qué es lo que interiormente nos va generando un sesgo personal o nos va tiñendo la mirada de una determinada interpretación que como es una creencia, la interpretación es como previa al suceso, digamos. Yo ya tengo esa creencia y vea, pase lo que pase, el exterior me va a confirmar lo que yo creo, porque yo ya lo creo previamente. Entonces, de ahí es que mi creencia crea mi realidad, desde esta Ujú. manera, ¿no? Digamos, si yo, para mí mi realidad es violenta o es amenazante, todo lo que suceda yo lo voy a sentir como amenazante. En cambio, si mi realidad interna es de confianza, lo que suceda me va a alimentar esta idea Ujú. previa que yo tenía, ¿no? O esta sensación previa. Y, y esto que hablábamos de los estímulos y de las reacciones internas, hay determinadas reacciones internas y determinadas ideas y emociones que nos van surgiendo que podemos analizarlas, ir observando, ir preguntándonos de dónde viene esto, desde por qué tengo esta creencia, desde qué lugar mío estoy teniendo esta sensación y cómo lo interpreto. Pero también va a suceder que hay partes que no voy a poder llegar a como rápidamente acceder dentro de mí, que son las que están en mi inconsciente, ¿no? Que son los hechos más profundos que tuvieron lugar en mi infancia o en mi gestación o incluso que vienen de una vida anterior. Entonces ahí ya hay algo que es como de mucha mayor profundidad, pero que igual está activo siempre, o sea, siempre me va a hacer reaccionar y me va a generar toda esta emocionalidad que incluso voy a creer que es mía y que no es mía, probablemente puede ser de mi árbol, puede ser de una vida anterior, o sea, no es mía en la conciencia, no me refiero. Ujú. De todas maneras es lo que yo vengo a traer como experiencia, o sea que también de alguna forma es mío, pero no lo veo conscientemente. Y todas estas situaciones que se quedaron de alguna forma en mi inconsciente, me hacen reaccionar por la situación actual y por todas las situaciones anteriores que tuve con la misma, digamos, modalidad o con la misma sensación. Si yo, no sé, veo un perro y me da miedo, bueno, no sé, me pasó que la semana pasada también vio otro y también me dio miedo y resulta que si empiezo a indagar en esto, quizás recuerde o quizás no,
que cuando era chico me mordió un perro o me saltó un perro o lo que fuere, digamos. Hay algo que se instala en el inconsciente y que yo lo olvido. ¿Por qué lo olvido? Porque es algo traumático, es algo que no me gustó, es algo que no quiero recordar. Normalmente, como mecanismo de defensa, lo olvidamos, lo guardamos muy guardadito para no volver a sentir esa sensación de dolor, de miedo, de amenaza o de lo que fuere me produjo, ¿no? Esta, bueno, es una situación leve, pero hay situaciones mucho más profundas, mucho más traumáticas y que se guardan mucho más profundamente en el inconsciente porque el inconsciente tiene estos mecanismos de defensa, estos mecanismos de barrera, a donde todo lo que resultó muy tortuoso o resultó muy difícil de elaborar para mi psiquismo cuando se produjo una edad temprana en la que yo no tenía la posibilidad de elaborarlo porque no tenía todavía mi psiquismo construido, entonces hay algo que lo va a llevar al inconsciente y lo va a mantener o tratar de mantener ahí con la creencia de que eso es bueno para mí, digamos, ¿no? Entonces, también está bueno ir pudiéndonos dar cuenta de que podemos ir accediendo a esto con amorosidad hacia nosotros mismos, en ambientes cuidados, solos, acompañados o como sea, pero ir pudiendo llegar a estos espacios de inconsciencia, de, digamos, sería como el origen de por qué tengo este sesgo, de por qué mi mirada está teñida por estas cualidades y por qué no puedo ver la realidad tal cual es y por qué esto me va a llevar también a tener como esta mirada que me va a llevar a generar, digamos, como vos decías, una fantasía, algo que no es 100% real, ¿no? Ujú, ujú. Quiero que me comenten de a una, vamos a hablar de emociones positivas y emociones negativas. ¿Me dejas hacer una Dale, acota, acota. acotación? Un poquito de lo que decía Gaby, que es interesante ver esto, ¿no? Hay veces, en el ejemplo que ella ponía, ¿no? Por ejemplo, del perro, o lo que son las fobias, muchas veces, como lo que decíamos antes, hacemos esas representaciones para hacerle un cierre. Puede ser también que se plantee que yo deposito la fobia en el perro, por ejemplo, cuando soy adulto, pero cuando voy para atrás, lo que no me estaba permitido es poner, por ejemplo, si culturalmente al padre no se lo cuestionaba porque el padre era el padre, tal vez yo represento en el perro esa violencia, una violencia o el miedo aterrador que me daba la mirada o la cara que yo tenía de mi padre cuando, por ejemplo, en el caso de los chicos no sé, golpeados, ¿no? Por ejemplo. Entonces, por eso es esto, estas formas de Mm, mm, representación que tenemos. Por eso lo que nosotros se trabaja mucho es esos enlaces, ¿no? Estos enlaces que nosotros estamos haciendo o que hace el cerebro, digamos, enlaza con otra representación o con otro objeto, pero que nosotros tenemos que buscar son esos tipos de enlaces que hacen poder encontrar mm, ese, el Sí. Y también en esto que traes, Cari, está bueno decir que hay lugares a donde, con esta resistencia que establece el inconsciente, a donde es casi imposible entrar si no lo hacemos en estados de relajación profunda, en estados Ujú, acompañados, digamos, ¿no? O sea, como hacer esta vinculación entre cambio de objeto cuando la situación traumática original fue fuerte generalmente se realiza en ámbitos terapéuticos, o sea, ujú. vamos a buscar algún tipo de terapia que nos acompañe y si este tipo de terapia es no mental, sino física, digamos, si va a recurrir a la memoria que está grabada en el cuerpo, es ahí donde vamos a encontrar el registro de qué fue lo que pasó, porque el cuerpo guarda todas las memorias en su interior de todas las sensaciones, especialmente las sensaciones. Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos en terapia de regresiones, vamos a ir a buscar ese tipo de situaciones desde justamente la sensación que el cuerpo guardó y sola el alma va a ir llegando a donde tiene que llegar para llegar a poder poner amor a donde en su momento no se pudo poner, digamos, ¿no? O sea, poner lo que haga falta reparar para reparar esa situación traumática, vamos a decir. Y esto siempre sucede en un ámbito cuidado siempre sucede amorosamente, siempre hay un alivio enorme de poder llegar a esto porque se libera realmente mucha energía que estaba, digamos, tratando de guardar ese recuerdo y de no dejarlo salir. Cuando eso ya no tiene que suceder, se libera una enorme cantidad de energía personal para la vida misma.
Ujú. Y sí, Mm. porque Pero Gaby, ahí me parece súper interesante porque si no logramos a través de alguna terapia sacar esa memoria del inconsciente, el cuerpo, desde lo fisiológico, no lo va a poder sanar. No, Entonces, por eso es que es tan va a traer un importante síntoma. lo que estás hablando, porque, porque vos te empezás a llenar de síntomas, Ujú. te empezás a llenar de remedios y a poner curitas Sí, nada más, pero el cuerpo no puede sanar algo de lo que no ha tomado conciencia que tiene que cambiar. Por eso cuando sí. hablábamos de las emociones como una respuesta fisiológica, si yo lo tengo muy guardado y no lo puedo sacar, no tengo manera de revertirlo. Es que, bueno, digamos, ahí tendríamos que entrar para otra charla en esto del síntoma como grito del cuerpo y de Como el mi grito del emocionalidad y de mi cuerpo. inconsciente de traerme la información. O sea, el síntoma como información de qué está pasando en mi inconsciente. Eso solo ya tiene una riqueza enorme. Y que nunca nos han enseñado a escuchar ¿No? al cuerpo, o sea, nos han enseñado a callarlo al cuerpo, o sea, A reprimir el a cuerpo, a reprimir reprimir la al cuerpo. emocionalidad y a reprimir el síntoma, por otro lado, porque esto que Ujú. vos decís de la curita es Porque hablamos fundamental. del síntoma como si el síntoma fuera la enfermedad. Sí, como si fuera algo malo que hay que reprimir, y hay que tratar de que no suceda porque no me gusta, y me hace sentir incómoda y me duele. Y entonces Y el lo tapo con dolor está en el remedio. alma, el dolor no está en el cuerpo, está en el alma. Entonces ir a poder encontrar ese factor, origen del dolor en esta, digamos, represión del inconsciente es lo que libera tanto el síntoma como toda la energía que estaba retenida. ujú. Y lo libera justamente por eso, porque cambia la química del cuerpo, donde te cambia todo el sistema endocrino, todo el sistema nervioso, porque se activa el sistema que es totalmente opuesto. Por eso es que vos sentís esa liberación de energía. Claro, porque nosotros desde lo pulsional diríamos que la energía, la pulsión justamente es esa energía que necesita salir. Si no sale de una manera, va a salir de otra. Es como el agua con cuando o sea, no, por más que vos quieras contener el agua, Va a salir. se va a Y escapar. cuando encontró por dónde, Escapa. olvídate. Exactamente, bien. Y si nos vamos a comparar, digamos, emocionalmente, las emociones se comparan, se consideran las aguas del cuerpo, digamos, ¿no? Así que fue perfecta tu metáfora. Y por otro Sí, lado, si lo vemos en un estudio, realmente, cuando hacemos una resonancia o lo que sea, vemos eh, la, el- Ves la iluminación, ves los colores, o ves sea. ves los colores en donde está encriptado, es loquísimo eso. Vos decís, cómo está encriptada la emoción y cómo cada órgano está diciendo algo, ¿no? Ujú. totalmente, Tal. totalmente. Yo solamente quiero acotar en el encuadre de Gaby que esta reacción al perro por ahí no es una reacción de la vida de la persona o de la experiencia o de lo que le está pasando a esa persona, porque por ahí el abuelo tuvo una situación con un perro, se le trasladó el miedo al hijo y el hijo al hijo y Ujú. está refractando ese registro. Entonces, lo quería encuadrar ahí por este tema de la resonancia que puede ser de cualquier aspecto, cualquier momento, ¿no? Es que ese tipo de memorias que guarda el cuerpo pueden ser propias de esta vida, de vida pasada o del Mm. linaje. O del linaje. Entonces, la memoria va a estar en el cuerpo y bueno, en algún lugar va a estar el origen de eso. Y en el fondo a mí me parece casi como anecdótico, metafórico, desde dónde viene, porque lo importante es que yo la tengo. Entonces yo tengo un pedacito de eso, tengo un pedacito de lo de mi abuelo, tengo un pedacito de la otra vida, lo tengo yo. Entonces ahí donde yo lo elaboro y sí puedo ver su origen, me ayuda un montón a darme cuenta de que no es mío. No sé, creo que el 90% de lo que nos sucede es inconsciente, entonces tenemos Ujú. mucho de lo que no somos conscientes en nuestra vida. Por eso estamos todo el tiempo invitando a que hacer un trabajo de conciencia personal para conocernos, para saber cómo siento, para saber cómo soy, para saber qué me pasa a mí sin la influencia Para de los demás, validarnos, lo ¿verdad? cual nos Para puede llevar toda la validarnos. vida. Ujú. Y para validarnos lo que sentimos. Porque vos que estabas contando de que somos un pedacito de un montón de ancestros y del linaje de todo, cada ser es único porque tiene una mezcla que es única Y maravillosa. Mm. y maravillosa. Sí, bueno, espectacular, porque creo que el enfoque también que queremos fortalecer en esto es
cómo usamos el cuerpo, cómo nos expresamos y cómo queremos vivir, porque todo lo que estamos hablando tiene que ver de reconocernos, adoptar lo que es saludable para nosotros y también este concepto de nutritivo, ¿no? Saludable y nutritivo, en qué espacios, con qué personas, qué pensamientos, qué sentimientos estoy consumiendo a diario para tener una expresión X que también lo hemos mencionado en la charla anterior. Entonces, lo que quiero preguntarles también a ustedes, este tema de la resonancia, ¿no? Porque a mí lo que generalmente a mí me intriga es cómo nos reconfiguramos, cómo nos transformamos, qué herramientas buscamos para, no te voy a decir superar nuestros propios límites, sino animarnos a nuevas experiencias donde nos permitan conocer otras partes de nosotros mismos. Porque si no, siempre estamos en la cajita como venimos diciendo, y eso queda implantado en el cuerpo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Desde el aspecto mental, Cari, o desde lo psicológico, no, no sé si qué herramientas, pero qué actitudes o hábitos podemos tener para permitirnos salir de la comparación también. Yo estoy socialmente, tengo que actuar de una manera, entonces si no actúo de esa manera, me estoy comparando, entonces no soy correcto, estoy fallado al sistema. Pero ¿cómo es ser libre o lo más neutro posible? Bueno, qué linda pregunta. Yo creo que en realidad, esto te lo voy a decir de mi experiencia, yo creo que es de vuelta, ¿no? Es la búsqueda, es esa inquietud, es lo que Nancy decía la vez pasada y nosotros lo decimos de lo disposicional, ¿no? Y ella lo hablaba desde lo actitudinal. Hay un montón de formas que uno tiene de ser inquieto. Y ahí nosotros, hay veces, de vuelta con las pulsiones, hablamos de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Y hay personas que por más que vos le hagas lo que le hagas, es una búsqueda muy personal que tiene que ver con ese despertar, ¿no? Por más que vos empujes o sea, nosotros no somos, nosotros de alguna manera estamos mostrando otra manera de poder ver la realidad, pero no somos magos, ¿no? No somos magos, ¿no? Con la varita decimos, mira, a partir de ahora, pum, vos ves, no, es una búsqueda muy personal, es una búsqueda muy personal en la cual empiezo a poderme posicionar, por eso, ¿no? Como hablábamos al comienzo, esto de los marcos, desde otra mirada, desde, a ver, si me pongo desde este lado, ¿qué pasa? Y si observo desde este lado, ¿qué pasa? Obviamente es todo un descubrir, ¿no? Nosotros estamos hablando de que somos bastante curiosos todos y de muchos libros, ¿no? De años, de decir, bueno, me meto en esto, me meto en lo otro y veo el porqué. Bueno, es eso, es la sumatoria, pero el granito de arena va siendo, hay veces hay personas que les dispara, no sé, una película, hay veces que les dispara una enfermedad que están al límite y decir, bueno, listo, ya estoy al límite de mi vida porque me pasó un camión por arriba. Bueno, cada uno tiene ese despertar de alguna manera. Obviamente que cuando estamos hablando que de repente nosotros decimos, bueno, che, mira esta otra manera. Hay muchas personas que no lo van a, no están capacitados, no tienen la posibilidad. Y obviamente que en el mechar, en el mechar, en el mechar, una vez, dos veces, tres veces, es como los hijos, ¿no? Hay veces no caen muy lejos del árbol, como dice este, La fruta no cae lejos del La árbol. frutita no cae lejos del árbol. árbol, porque en algún momento eso que vos pusiste hace, y hay veces no. Entonces, yo Mm. creo que la búsqueda es muy personal. Cada uno hay veces lo empieza desde una línea y después termina en otra. Pero bueno, nada, creo que va por un poquito por ahí, ¿no? Mm. Eh, Tengo como un par de inquietudes también que quiero que compartan su punto de vista. El siguiente es, hay personas que son mucho más motivadas que uno, empujan mucho más, hay otras que no, pero a veces nos comparamos en que no hacemos lo que hace el otro y en realidad no nos encontramos, no empezamos a ver lo que sí tenemos y desarrollamos esa parte, ¿no? Porque también es valioso que haya gente que se mueva más y hay gente que se mueva menos para completar o complementar las experiencias, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo ves ese aspecto personal
de desarrollarlo o de activarlo o de animarse a vivirlo, ¿no? Porque por ahí también es comodidad. No hago lo que hace el otro porque no, me quedo acá y estoy tranquilo. Bueno, pero si a vos, por ejemplo, no sé, en el caso de, ejemplo, yo tengo uno de mis hijos, el más chico, que es rugbyer, y que su búsqueda, digamos, constante con respecto a lo que él desea, ¿no? Que es ser profesional, y es un pibe que es muy metódico y va, y va, y va, pero claro, ahora tiene 19 años, pero cuando tenía 13, y tuvo varias lesiones, su cabeza estaba siempre. Entonces, una de las preguntas, que también, ¿no? De vuelta, preguntas, es, ¿comparado con quién te estás comparando en este momento? ¿Con Mm, quién, mm, comparado con quién estás midiéndote? Porque si yo me quiero medir como corredora de montaña con la mejor corredora de montaña, y seguramente, de vuelta, mi emoción va a subir negativamente. Ahí estamos, ¿no? Las emociones positivas y negativas, o sea, parte de este pensamiento, de esta elucubración constante que nosotros tenemos. Entonces, ¿comparado con quién? Y si yo llego, por lo menos en mí, mi foco era el disfrute y llegar, mm. que no me levantaran, ¿no? Que no me levantaran de la carrera, digamos, porque no llegaba, pero comparado con quién. Si un chico de 13 años, que es lo que pasa, ¿no? Y más otra de las cosas en las redes sociales, es todo Ujú, el tiempo la comparación con un otro. ujú, ujú. No está ahí dentro de mis posibilidades, de mis capacidades, de los comportamientos que estoy teniendo, de las habilidades que desarrollo. Sí, Cari, pero hay un punto también importante en ese encuadre que es que por ahí no tengo esas capacidades, pero por ahí no quiero hacer eso. Entonces, como hay una ansiedad por estar haciendo lo que hacen los demás, me meto en un lugar que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, por eso. Y ahí también te Pero estás por dejando llevar vibración por creo el que en un ego. momento salía expulsado porque no podés sostenerte. Claro, pero Bueno, y ahí te rompes bueno, también. Y por ahí eso, te Bueno, tal cual, rompí. pero por eso, ¿quién está haciendo la comparación? O sea, comparado con quién. Exacto. cuando te estás moviendo en el terreno de la comparación, estás moviéndote desde el ego. Y convengamos en que nuestra sociedad está permanentemente entrenándonos en la competencia pero permanentemente desde la educación misma, Ujú. desde el Vale. jardín de infantes, yo creo, Sí, nos sí. está, y lo que los padres muchas veces sin querer inspiramos a nuestros hijos, es como todo el tiempo una competencia, y la competencia se basa en esto, ¿no? En que quién es mejor, quién es peor, en esta comparación de los egos, y no está teniendo en cuenta cuál es mi propia anhelo personal, porque no nos entrena en eso, ¿no? Entonces esta también es nuestra tarea como adultos, ir Sí. saliendo desde esta competencia y desde esta comparación permanente y el juicio, y poder ir hacia una neutralidad, hacia un lugar a donde todos traemos algo particular, y todos, lo que traemos todos es valioso. Solamente que tenemos que dedicarnos a saber qué es lo que yo traje, o sea, cuál es Sí. mi cualidad específica, ¿no? En, Ujú. en, digamos, en mi experiencia, respondiendo un poco a lo que dijiste, lo que planteaste como pregunta, en mi experiencia personal, a mí lo que más me sirvió a esto fueron las constelaciones, ¿no? Las constelaciones permiten como ver todas las partes que no vemos de un otro, en este caso, de un vínculo o bueno, o de nosotros mismos. Nos amplían mucho la mirada y nos permiten ver todos esos pedazos que no estaban visibles, ¿no? Como este famoso cuento de, de las distintas sensaciones y de las distintas miradas bueno, de varios sabios que entran en un lugar a donde no se ve nada, y cada uno toma contacto con lo que ahí encuentra, y cada uno dice, lo que encontraste, ¿qué fue? Yo encontré, no sé, una... no sé, una columna muy grande con mucha fortaleza. Y otro dice, no, yo encontré algo como una soga. Y otro dice, no, yo encontré como un espacio, como una sábana. Y otro dice, no, yo encontré como un tubo. Y no sé, bueno, cada uno trajo un aspecto, y cuando aparece la luz en el lugar había un elefante, y cada uno estaba tocando un espacio distinto. Ninguno tenía la respuesta correcta de cuál era la verdad, porque eso es lo que nos sucede en la vida. Cada uno
puede ver un aspecto, y de nuevo, este aspecto que va a ver es lo que su mirada le permite ver también, ¿no? Entonces, esto de poder sería bajarnos de nuestra actitud de querer tener la razón, que nuevamente es el ego, y poder dejar de juzgar y poder escuchar y ver las partes de los demás, las opiniones de los demás, tomándonos un momento para bajarnos del juicio y pensar que cada uno tiene su mirada y que la mirada del otro, en lugar de ser antagónica con la mía, me puede traer algo que yo no vi. Entonces, uy, mira qué copado esto, ¿ah? Mira, esto no lo había visto, esto no lo había pensado. Para eso mi ego se tiene que correr de querer tener la razón y ser el dueño de la verdad siempre, digamos, ¿no? Pero es un proceso. Eso nos puede llevar a la neutralidad y a Ujú. poder vivir la vida con más felicidad y con más liviandad, porque es Sí. como Por lo que yo eso siento. ¿Sabes qué? es interesante una cosa que nosotros tenemos, que es esto que un poco lo que está planteando Gaby, nosotros estamos culturalmente, ¿no? Socialmente como sociedad enseñados a ver a partir, también lo hablábamos la charla anterior, a partir de la escinsión, es bueno y malo, es bueno o malo, entonces, y Dualidad. Ujú. no es bueno y malo, o malo, es bueno y malo en todo caso, es el objeto total, ¿no? Somos uno, o sea, acá de vuelta la unicidad, ¿no? No es que no cometemos errores, no es que porque cada uno de nosotros, en el caso mío, que estoy con el tema de los papás y los niños, soy una maestra, una gurú, no, no, soy un adulto que a partir de la experiencia también pasó por un montón de aprendizajes con sus hijos y que ponerlo en palabra y poder prestar esa atención. Por eso es interesante una de las técnicas que también, ¿no? Nosotros decimos que los mecanismos de defensa cuando están a favor de la salud, ¿no? Son técnicas instrumentales porque ya no es un mecanismo de defensa, sino es un instrumento que yo necesito. Y la disociación, por ejemplo, cuando la uso como una técnica instrumental, me permite, obviamente, separarme de la emocionalidad, estar metido internamente dentro de la emocionalidad, me disocio, veo el panorama y yo busco, por ejemplo, una comunicación saludable con un otro en donde no me estoy encontrando, por ejemplo. Eso es un instrumento que me sirve para integrar al objeto total, ¿no? Al Ujú. sistema total. Imaginemos cuando hablamos de grupos, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me Eh, resulta a mí ahí interesante? Perdón. sí, dale. Que siempre hablamos que para superarnos o cuáles son las preguntas disparadoras y cómo nos comparamos y cómo nos preparó la sociedad con creencias y siempre al que la vara y la comparación tiene que ser con alguien de afuera. Y creo que es interesante empezar a pensarnos y hacernos las preguntas para compararnos con nosotros mismos. O sea, hoy yo que estoy haciendo eso, hoy la Nancy que está hoy acá, ¿es mejor o peor? ¿Y cómo se siente con las de hace una semana, con las de hace un mes? Porque me parece que ahí es donde nos validamos a nosotros mismos y no tenemos que medirnos contra el externo, que el Ujú, ejercicio de compararnos a nosotros mismos creo que es muy saludable. Y ujú, por ahí me parece que todas las preguntas, a ver hacia dónde quiero llegar o a dónde quiero estar, cómo me quiero sentir, la comparación interna creo que es súper valiosa para decir, porque yo ya sé, yo ya conozco qué cosas no me gustaron y qué cosas sí me gustaron, y desde lo que me gustó, cuánto más me gustaría gustar. Me sí, parece que como ejercicio está bueno y en Es, lo personal creo que a mí me ayuda bastante, o sea, en cada decisión, cuando uno está hablando de convertirse en un libre pensador, en el despertar de la conciencia y en la búsqueda interior, es esto de decir, bueno, esto que voy sintiendo me posiciona, me hace sentir mejor que antes. ¿Estoy igual o estoy peor? Entonces, con esas preguntas, la vara es como más real, porque es conmigo mismo. y es muy interesante porque obviamente, que es un poco lo que decíamos también, ¿no? Inevitablemente esa emoción a veces es interna y esa comparación es interna y yo me estoy, en realidad siempre termina siendo, Siempre, exacto, siempre termina siendo siempre es interna. interna. Pero Y cuando es te interna comparas con el externo,
vos no sentís lo que siente el externo, No, vos no no, tenés las vivencias del pero es, otro, no sos el otro, y la No, está frustración bien, va a pero llegar. pero es el externo siempre es un personaje interno, como externo. decía Cari antes. Claro, Entonces, exacto. siempre lo que te trae de la afuera siempre va a resonar en algo Cada que ya encuentro es está un dentro tuyo. reencuentro, Por decía. el espejo. Claro, No, porque vos nuestro estás. amigo Pichón Rivière. Claro, exacto, porque desde donde vos tenés, ¿quién te metió que hay una comparación con un otro? Está también dentro, o sea, está dentro de tu vara, o sea, de la creencia que vos tenés, que está metido desde la construcción que hubo. Hay un ejercicio que es muy interesante, ayer se lo daba Felipe justamente a mi hijo, al de rugby, el más chiquito, que estábamos hablando, más chiquito, es un urso gigante, ¿no? Pero que le decía, mira, esto para ver las emociones, ¿no? Y poder ponerle intensidad, qué emoción, validarla. Entonces, hacer un registro de emociones diarias en un lapso de tiempo, decir, bueno, voy a hacer un registro de emociones en una semana, ¿no? A ver qué me pasa. Entonces, yo registro, por ejemplo, en este momento, qué emoción nosotros podríamos decir que tenemos, ¿no es cierto? ¿Qué emoción nos da este encuentro, por ejemplo? ¿Qué emoción les da a ustedes? Felicidad, Alegría. placer, Alegría, alegría, sí, claro. Felicidad. Plenitud. Y plenitud. el segundo paso es ponerle una intensidad de 1 a 10. Bueno, pongo una intensidad. Después, ¿cuál fue el pensamiento que yo tuve? ¿No? Porque ayer Felipe, miren qué interesante esto, cuando le hago este ejercicio, le digo, bueno, ponerle la intensidad, porque él jugó en la A, bueno, es larga la historia, algo que él quería, jugó el domingo, bajo la lluvia, jugó fantástico, qué sé yo, y su intensidad en esa emoción le puso un 5, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el pensamiento que estás teniendo para ponerle un 5? ¿Por qué le estás poniendo un 5? Entonces, ¿qué pasa? Inevitablemente lo que empezamos a ver ahí también son los patrones de pensamiento y de comportamiento que estamos teniendo. ¿Cuál es el patrón? ¿Por qué? Y ahí empezás a ver, porque cuando empezás a ver el pensamiento que estás teniendo, vas a decir, y lo desglosamos, ¿no? Inclusive ayer. Digo, "Oh, pero un 5 le digo, ¿no? Porque la alegría, que es una de las 5 emociones primarias, habitualmente no nos permitimos Mm, expresar o la expresamos poco. ¿Por qué? Porque viene de una creencia, ¿no? Viene de una creencia que yo creo que no puedo expresar demasiado, porque si expreso demasiado me van a decir que soy, no sé, X, ¿no? Y entonces a partir de ahí empezás a ver los patrones de pensamiento que empezás a tener. Es un ejercicio muy simple, sí. pero es un Ujú. ejercicio muy valioso. Es Entonces, buenísimo eso que traes, Cari, porque eso nos permite usar las emociones como brújula interna, que exacto. realmente es lo que son, digamos, ¿no? Y no Ujú. solamente eso, sino que también está muy bueno como ejercicio cuando nos sentimos en la parte más baja de la tabla de las emociones y nos sentimos o tristes o deprimidos o desganados o lo que fuera, o no sé, o criticones o enjuiciadores o toda esta gama, digamos, de baja vibración, para no calificar, de las emociones, también podemos saber que hay determinadas cosas que podemos hacer para ir subiendo el tono emocional, la frecuencia de la emoción, a poder llegar a las emociones más positivas y sabiendo que lo podemos hacer con paciencia hacia nosotros mismos, que no vamos a llegar a la alegría de una, porque eso nos va a frustrar también. Entonces tenemos que ir de a poco saliendo de cada una de estas emociones negativas, primero analizándolas, como bien decías, porque si no somos conscientes de eso no podemos, nos llevan puestos. Entonces, pudiendo retirarnos, pudiendo ser nuestros propios observadores, pudiendo salir del drama, pudiendo observar cómo está hoy mi emoción, sin juicio hacia mí mismo. ¿Cómo está mi emoción? Buenísimo, no está un poco baja. Entonces, ¿qué puedo hacer por mí y para mí para poder cambiar esta frecuencia y ir a una emoción que sea un poco más positiva que la que estoy ahora? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me sirve? Entonces me voy conociendo. Me doy un baño de inmersión con sal gruesa para limpiarme. No sé, salgo a caminar, tomo sol, me descalzo en el pasto. ¿Qué me hace bien? No sé, llamo a una amiga, lo que fuere. ¿Qué me hace bien, no? Y ir pudiendo
estos pequeños recursos de la vida diaria, ir pudiendo tomarlos para tomar como objetivo mantener nuestras emociones en un rango positivo. Eso es como fundamental para estar bien, digamos, el estado de bienestar. Bueno, yo quiero tomar ese punto porque la historia es esta. Nancy lo mencionaba también desde la parte física, hormonal, y tengo como una inquietud y quiero también comentarlo porque no estamos hablando para nosotros, estamos hablando para la gente también. Entonces, el punto es este. Nos enseñan desde chico a compararnos, a trabajar desde el ego, a estar en esa mirada constante y comparativa, por eso surge el bullying, por eso surge la competencia, por eso surge la ansiedad por conseguir cosas por un nivel de estatus, pero no nos enseñan a esta mirada interna a superarnos desde nosotros. Entonces, lo que planteo es este ejercicio y cómo podemos implementarlo, porque el otro sistema no lo vamos a cambiar, ya está instaurado y es parte de la Matrix. Entonces, ¿cómo sumamos esto a las personas para que puedan abordarlo también? Porque lo que no se está enseñando es la mirada interna para poder hacer todo esto, el trabajo emocional, el trabajo físico, el desarrollo intelectual, mental, psicológico. Eso falta mucho. Entonces, eso es lo que yo quiero como fortalecer para la gente, para que lo busque, para que diga, para que se motive. Y este impulso no es en comparación al sistema o a las personas. Es al encuentro con nosotros para conocer cuánto más grande podemos ser, cuánto mejores podemos ser y cuánto nos podemos ver transformados y nos animamos a hacerlo. Y Ujú, cuánto más felices podemos ser. Y cuánto ujú. más felices podemos lograr ser sin estar con esa ansiedad de que tengo que responder al afuera. Que el afuera está, pero la idea es cómo lo negocio, cómo lo intercambio, cómo me comunico, ¿no? Sí, y que inevitablemente a partir de eso uno va a encontrar las consecuencias, ¿no? También los efectos en el afuera, ¿no? Porque Sí. inevitablemente cuando yo aprendo a hablarme a mí, también aprendo a hablar con el otro, ¿no? Este, Sí. Sí, pero ese punto es muy Bien. interesante, Karen. Cortito nomás, es muy interesante porque cuando yo aprendo a hablar con el otro, también tengo que aprender a mirarme hablando a mí con el otro. Entonces, ¿al otro cómo lo hablo? ¿Le hablo a los gritos? ¿Le hablo con insulto? ¿Lo hablo con amor? ¿Qué sensación y emoción tengo cuando yo expreso con mi cuerpo una forma u otra forma? ¿Qué me regalo a mí mismo, entendés? ¿Quién está hablando, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? En el modelo PAM que hablábamos antes. ¿Quién está No, y eso hablando? es súper... Porque, Lo, porque lo conozco porque mi papá era psicólogo y hacía eso, entonces. es muy interesante quién está hablando, porque Mm. cuando yo hablo con un otro desde ese lugar, inevitablemente Sí, también voy a hablar yo desde ese lugar a mí mismo. O sea, Claro. claro, claro. Vos sabés ¿Cuáles que a No, son mí mis me pero, encanta hacer personajes el ahí? ejercicio de hablarle al otro como me gusta que me hablen a mí. Ese es como pero, mi... bueno, pero Nancy, yo voy a tomar lo que dice Cari, porque si yo hablo como niño, porque me quedé en el niño y no estoy No logro ser madurando, adulto. Ujú, no puedo, porque la vida no es así. ujú, ¿Entendés? Entonces creo que es súper interesante lo que plantea Cari, también de esas miradas y la ayuda que estamos hablando de los complementos, ¿no? Sí, tal cual, porque digamos, conscientemente o desde un lugar de autoanálisis yo puedo darme cuenta de que me fui a ese lugar de niño, que es cuando me siento vulnerable, cuando, no sé, cuando me afecta lo que el otro hace, cuando me pongo a llorar porque pasan cosas, cuando estoy ahí con toda esa sensación de niño que no maneja la emocionalidad. Está buenísimo poder hacer este ejercicio, de decir, bueno, salgo de aquí y me paro en mi adulto. Pero después también está buenísimo ver por qué me voy al niño, porque si ujú, yo tengo una problemática inconsciente, mm, me voy a ir siempre al niño cuando algo del exterior me toca en mi herida y me voy recordemos que ya lo hablamos también la vez pasada, en el inconsciente no existe el tiempo, es siempre tiempo actual. Si yo a los 5 años tuve una experiencia súper traumática y algo que pasa en el hoy me lo recuerda, yo voy a volver a tener bien. 5 años hasta que no pueda ir a hablar con mi niño de 5 años, a reparar esa situación y a decirle, quédate tranquilo, todo está bien, hoy está seguro, actualizar la información, como yo digo. mm. Para eso tenemos que animarnos a volver a tocar ese momento de dolor con amor.
Y es muy interesante también, porque en esto también hablamos, esta teoría lo que trae es esta transacción, ¿no? Y una transacción que es, cuando yo voy a hacer una transacción bancaria, yo gano y el otro gana, se supone. Y entonces, desde el lugar en que estoy hablando y desde el lugar en que permito que me hablen, hay una transacción que inevitable digo, bueno, ¿por qué estoy en esta transacción? ¿Qué es lo que estoy ganando en esta transacción? Sí, ¿Qué sí. me posiciona en este lugar? ¿Por qué estoy permitiendo que otra persona me hable como un niño, por ejemplo, o que me hable como un padre? Sí. ¿No? No, pero es súper interesante, Cari, desde lo emocional también, y como para ir cerrando un poco, Sí. que también quiero hacer una pregunta más. ¿Qué tipo de conversación y emoción intercambio? Porque si estoy acostumbrado a que me griten, que me maltrate, porque en mi casa gritaban todo el día y era normal, obviamente que voy a buscar amigos y parejas y situaciones que me hablen en esa normalidad. Eh, Totalmente. Porque entonces, para mí, en mi linaje, el amor venía junto con violencia. Claro. Claro. claro, claro. Por eso enfatizo y le tiro siempre la pelota a este tema de cómo uso mi cuerpo para vibrar, para resonar, para emocionarme de forma nutritiva, emocionalmente positiva y transformadora, porque le voy a decir una tontera, es súper lindo y súper fácil. Si vos estás con una persona y de pronto le hablas con amor, le voy a contar un ejemplo, mira. El otro día estoy en la calle, me encuentro con un amigo en la calle. Me subo al auto y hablamos un ratito y hacemos 4 cuadras y me bajo. Y cuando me bajo le digo, bueno, qué lindo, che, me encantó verte, te amo, nos vemos. Te amo, nos vemos. En Chile. Entonces me mira mi amigo y como ya sabe que yo soy así, no me dijo nada. Pero yo vi la cara de él, ¿viste? Pero lo hago a propósito, no porque lo hago a propósito, lo hago a propósito porque soy así. Y me gusta cada momento que sea único y sagrado. Y yo me regalo expresarme así y compartirme así con el otro. Como a mí me conocen, está todo bien. Pero cualquier otro hubiera dicho, y este pibe es gay, ¿entendés? Entonces, ese es el tema. No, no solamente hay que ser emocionalmente positivo con el cuerpo, sino con las palabras, con los gestos, y eso resuena y nos transforma. Entonces, voy a la pregunta como final o este tema, ¿cómo usamos la emoción para vivirnos, para disfrutarnos, para construirnos y para recibir también lo que somos, ¿no? Porque si yo grito todo el tiempo, obviamente no espere que me digan qué bonito que sos. O si puteo también, ¿no? ¿Cómo? Para mí es como empezamos la charla. Es primero aceptando la emoción, reconociendo la emoción. Y a partir de cómo reconozco esa emoción, porque si yo no acepto que soy un ser emocional, que tengo esas emociones, que es lo que me está pasando, todo el resto no Mm, queda ahí como la nada, más allá de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Que había un montón también de cómo, pero el punto principal es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento para mí, ¿no? Desde mi perspectiva justamente es reconocer la emoción, reconocer que soy un ser emocional, que me pasan cosas y empezar a registrarlo, ¿no? Sí. mm, Sí, coincido con Cari de que yo tengo que reconocer la emoción, tengo que hacerla consciente y pensar, ¿quiero esto o no? Entonces ahí hay una actitud que me plantea hacia dónde voy. Desde lo biológico, ¿verdad? Porque si hablábamos que las emociones eran respuestas fisiológicas, entender que tenemos el poder absoluto para sentirnos como tenemos ganas de sentirnos. Pero para eso, bueno, acá viene todo lo que hablaba Gaby también, yo tengo que sacar todo del inconsciente y para eso tengo que trabajar en ser conscientes, en estar despiertos, en el poder analizar cada momento, qué estoy sintiendo, permitirme sentirlo y una vez que me permito sentirlo, ¿qué actitud quiero tener con eso? ¿Continuar para ahí o cambiar? Sí, y en esto que decían a mí me parece como fundamental esto de sentir las emociones, aceptarlas tal cual son y asentir, digamos, yo pongo una ligera diferencia entre aceptar y asentir. Asentir es sí a todo tal como es.
si mi emoción es negativa, digamos, tildada de negativa, miedo, angustia, envidia, celos, enojo, es un tesoro para mí. Porque si yo, en lugar de negarla y decir, no, está muy mal que me enoje, está muy mal que envidie, está muy mal que sea celosa, por ejemplo, ir a buscar qué información me trae esa emoción y meterme siempre en un nivel más profundo, porque nunca es lo que aparentemente veo de primera vista, Mm, digamos, mm, ¿no? Siempre hay algo más abajo y siempre hay un nivel más profundo. Nunca me enojo por lo que me creo que me enojé. Nunca es lo que en primer momento me aparece, ¿no? Entonces es buenísimo poder tomar las emociones como brújula y poder como ir, de alguna manera, esto, haciendo esta tarea de autoconocimiento, de bucear en mí y también eh, ir siguiendo aquello que a mi corazón le hace realmente feliz, ¿no? Eso es, tampoco estamos muy entrenados en esto, porque siempre o la represión o el juicio, o no, cómo voy a hacer esto, o cómo me voy a dedicar a caminar descalza en el pasto si tengo 2 millones de cosas que hacer y bla, 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 no sé, como todo lo que nos pone la mente ujú. mi instante de buscar lo que me hace feliz reconforta y baja todo mi sistema hormonal a algo que repara y algo tranquilizador, ¿no? Desde el cuerpo mismo. Y después desde lo que es el análisis, esta semana reconecté con un libro que había leído hace mucho, de hecho lo voy a volver a leer porque me volvió a llamar, que se llama La sabiduría de las emociones, que lo recomendamos, después lo vamos a poner ahí El Norberto en Levi, el, impresionante, sí. es espectacular y nos ayuda a analizar qué hay debajo, ¿no? ¿Qué hay debajo de cada una de las emociones y qué información nos puede traer? Y bueno, como siempre, todo el camino de autoconocimiento y de autoobservación, que no va a terminar nunca, les cuento, Mm. siempre nos enriquece. Mm. Bueno, me encantó tu comentario porque da para bueno, para el cierre y también este tema de tomar conciencia de que las emociones son una oportunidad para conocernos. Ujú. Eh, Creo que estaría muy interesante que después podamos hacer algo juntos, alguna dinámica, algún trabajo, algún taller, algún retiro, que seguramente lo vamos a hacer, especialmente para abordar todo este tema de forma práctica, porque me parece súper rico. Hay mucha tela para cortar acá. Sí. Así que bueno, chicas, les agradezco de que estén, que podamos compartir también lo que amamos y que podamos ayudar a todos los demás. Así que vamos a compartir el video, vamos a dejar también para que nos pregunten y vamos a seguir por más. Así que gracias. Gracias.